Sean todos bienvenidos. A Dios le damos gracias que podemos reunirnos. Gracias a Dios podemos tener nuestra reunión como cada domingo. Y la verdad es que Dios es muy bueno y nos permite poder tener nuestra reunión. Pese a que, pues, la verdad, la pandemia, de alguna manera, con la tercera ola que se habla y se menciona, y que pues a veces nos impide poder reunirnos, no con ello nos limita. Verdaderamente creo que buscamos más a Dios, pero finalmente pues a través de este medio podemos reunirnos, usted y yo, podemos compartir la palabra, abrir la escritura y ser guiados por Dios. La verdad es que le doy gracias a Dios y creo que es un momento para que aún ahí en nuestro hogar, en nuestra casa, cuidándonos, guardándonos, pues también atendamos a la palabra, atendamos al mensaje que Dios nos ha dejado. Yo quiero invitarle a que pues podamos hacer una oración, poner en manos de Dios esta reunión, la exposición de su palabra, y que pues Él nos ayude. ¿Qué le parece? Yo ahí quisiera que, como usted guste, en libertad, podamos orar a Dios, que Él sea el que nos guíe. Bendito Dios, tú eres muy bueno, Señor. Eres lleno de misericordia, lleno de amor, Señor. Tienes una compasión muy grande y una paciencia enorme, Señor. Y por ello estamos hoy aquí, por tu amor, por tu compasión, Señor, y porque verdaderamente quieres, Señor, que atendamos a tu mensaje, a tus palabras, a lo que está escrito ahí en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, tú guíanos, bendito Padre. La verdad es que ¿quién sino solo tú que puedes darle el peso y el valor a la palabra, esa esencia que necesitamos para guardarla en nuestro corazón y para poderla vivir cada día, Señor? Ayúdanos, te pido tu ayuda, Señor. Seas tú en medio de este tiempo y ahí con las personas en su hogar, en la compañía de su familia. Bendíceles, Señor. Te pedimos y te damos muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor Jesús, desde ahora y para siempre, Señor. La alabanza es para ti, Jesús.
escuchó mi clamor, puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Muchos oirán y creerán. Se gocen y se alegren todos los que te buscan y digan sin cesar: cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Mi Dios, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Estar rodeados de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Mi Dios, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Estar rodeados de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Estar
Pues, amado, yo le doy gracias a Dios que podemos reunirnos y que podemos abrir la Escritura, que podemos continuar con este sermón del monte tan importante, tan necesario en medio de este tiempo, y que bueno, es Dios el que está interesado en hablarle a usted, en hablarme a mí, a cada uno, porque la verdad, pues revisando el pasaje, revisando la Escritura, pues podemos darnos cuenta de algo. Podemos entender que estaba Jesús con sus discípulos y que Jesús, al estar con sus discípulos y atrás una multitud, Él empezó a hablar. 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7, extensos, amplios y de variadas cosas, de muchas cosas, muchas instrucciones que no se pudieron o no se podían en ese instante a lo mejor haber guardado, pero que hoy, por la misericordia de Dios y a través de una escritura, su palabra, con la guianza del Espíritu Santo, usted y yo podemos detenernos. Podemos reflexionar en el pasaje, en la escritura. Tenemos esa bendición de que en un momento podemos ahí revisar, reflexionar, volverlo a repasar, hacer, pues la verdad, un análisis, una revisión muy sencilla, pues de lo que realmente la palabra de Dios nos está dejando ver, dejando como una enseñanza, como una instrucción. La verdad es que Dios es muy bueno y yo creo que es necesario que usted y yo aprovechemos el tiempo, que usted y yo le demos esa debida atención a la palabra y dejemos que sea ella quien nos hable. Y en este sermón del monte, pues no es para menos, amado. El tema del día de hoy es no juzguéis, es el tema. Y yo quisiera que abriéramos la escritura en el libro de Mateo para ver y revisar el pasaje base sobre el que nos vamos a centrar en este día. ¿Qué le parece? Revisando Mateo 7, capítulo 7, versículo del 1 en adelante, dice así: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hasta ahí quiero leer. Y usted puede darse cuenta un punto muy importante, un aspecto muy crucial, un aspecto en el cual el Señor Jesús nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Vivimos en una sociedad, amado, estamos inmersos de una sociedad en la cual, pues el juicio, el juzgar o la crítica es muy dada en medio de este tiempo, en medio de la sociedad. Se da mucho el juicio, el juzgar, se da mucho ese aspecto en medio de las oficinas, el trabajo, cuchicheando ahí las personas, hablando de fulanito de tal, de fulanita, o en las escuelas, pues realmente cuando personas suelen ser de condición humilde, de condiciones escasas, hablo materialmente o económicamente, y entonces puede haber dos bandos, dos grupos o tres, si usted quiera, pero ahí están el cuchicheo, el juzgar, la crítica. Porque déjeme decirle algo, la crítica es ello, es juzgar, es emitir un juicio en un cierto sentido, con o sin elementos en un momento dado, la verdad, y hay en muchos de los casos juicios o críticas a priori, o sea, de primera mano, o así, deliberadamente, sin tener un conocimiento claro del asunto, de la persona, de las circunstancias. Y entonces ello acarrea y puede acarrear en problemas, en dificultades, en discordias, en situaciones, en un momento dado, nada deseables, en donde en el trabajo, en la escuela, en medio de la familia, en el hogar, esposos, hijos, y la verdad, ¿cómo debemos de tener cuidado? ¿Cómo es que no debemos de emitir juicios o juzgar
inapropiadamente. Porque déjeme decirle, esa era la intención inicialmente de lo que el Señor Jesús estaba tratando. Hoy en día las personas, la verdad, no toman en cuenta ello, no revisan la palabra de Dios. La humanidad entera, muchas personas no se detienen a revisar la Escritura. Pero bendito Dios que usted y a mí sí nos deja el Señor detenernos y revisar. Y la verdad es una palabra fuerte, es una palabra importante, es una palabra que verdaderamente de la cual debemos o debe darnos temor, debemos de andar con cuidado, debemos de guardarnos, debemos tener mucho cuidado. Allá afuera le decía, la sociedad está permeada de todo ello. Juzgan, emiten juicios, como te ven, te tratan, te juzgan y en fin. Entonces la verdad es que las personas allá afuera pues, no tienen ese conocimiento, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hoy yo quiero que usted y yo podamos revisar qué es lo que dice la palabra, qué es lo que dice la Escritura y que verdaderamente podamos pues guardarla en nuestro corazón, atesorarla, que realmente sea esa palabra quien nos guíe en medio de este camino, porque muchos son los que van en pos de ello, muchos son los que se pierden, muchos son las personas que van en el camino amplio y espacioso, pero pocos son los que van en el camino angosto, pocos. Entonces, creo que para ello es importante que nosotros, será importante que revisemos qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que la palabra de Dios enseña. Como inicio, quisiera que viéramos lo que dice el griego, lo que nos quiere transmitir la traducción del griego. La palabra juzgar del griego krino tiene las siguientes acepciones: distinguir, decidir de manera mental o judicialmente, tratar, condenar, castigar, pensar, pleito, resolver, acordar, condenar, decidir, determinar, hacer justicia, juez, juicio, juzgar. ¿Se da usted cuenta de algo? Es importante que lo revisemos, es importante que nos empapemos de ello y veamos que pues ninguna de las palabras del Señor Jesús fueron a la ligera. Él no era su intención hablar y hablar y hablar, no. Había un interés por la humanidad. Había en ese momento, y lo hay hasta el día de hoy, un interés por la humanidad, por el ser humano, y en ello estriba el hecho de podernos conducir conforme a su voluntad. Y entonces, pues realmente él lo que buscaba es que las palabras tienen efectos, causan un efecto, tienen una consecuencia, y entonces es importante que nosotros nos detengamos y revisemos y valoremos y tengamos cuidado de qué es lo que decimos. La Biblia solo se lo dejo para que usted lo revise, lo considere, para que usted verdaderamente medite en ello. Por un lado, la palabra de Dios dice que pues las palabras son como golpes de espada. Las palabras son como golpes de espada. Y un golpe de espada, pues, ¿qué es? Algo que hiere, algo que lastima. Entonces, tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Inicialmente, en Mateo 7, del 1 al 2, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y ojo, no quiere decir que no juzguemos también, no caigamos en el otro extremo. No juzguemos, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No nos está limitando, no nos está diciendo no juzgues, no. Más bien, tenemos que juzgar con mucho cuidado. Porque el versículo 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Y entonces yo quiero que revisemos para que podamos entender este texto otro pasaje en la Escritura. Acompáñenme al libro de Romanos capítulo 2. Veamos el libro de Romanos capítulo 2 para poder entender todo el contexto de este pasaje y que pues realmente veamos a qué se refiere. Fíjese, Romanos capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo.
Versículo 2, ahora sí. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y el versículo 1 es muy claro y muy contundente. ¿Tú que juzgas o tú que condenas haces lo mismo? Estás condenado. Sí, amado. Necesitamos entender que realmente la palabra de Dios es muy clara y muy profunda y pues realmente traspasa y discierne todo pensamiento, todo corazón, y la verdad pues es que necesitamos ello en medio de este tiempo. ¿Por qué? Porque puede haber personas que en un momento juzguen a unas personas, pero ellos están llevando a cabo lo mismo, están haciendo lo mismo. Póngale usted un pecado o una situación, una circunstancia de pecado, de maldad, y hacen lo mismo. Tú que tomas, ¿le impides a tu hijo tomar? Tú que fumas, ¿le impides a tu hijo fumar? Tú que adulteras, y etcétera, tú que mientes, etcétera, etcétera, etcétera. Amado, la verdad es que es una palabra fuerte, sí, sí lo es, pero el Señor Jesús, lo único por lo cual la dejó, es realmente para saber cómo conducirnos, para que verdaderamente nos conduzcamos en medio de este mundo con sabiduría, con limpieza, con entendimiento, con pureza en el corazón. Sí, porque no es cualquier cosa, amado, la vida cristiana. No es cualquier cosa el camino cristiano, hablar de la eternidad. Amado, estamos hablando de cosas muy elevadas, muy importantes. Y yo creo, y no por lo que yo creo, pero más bien por lo que dice la palabra de Dios, la verdad es que es importante. Ahora, ¿en dónde es en donde debemos de tener cuidado? Quiero mostrarle breve y rápidamente unos aspectos en donde pues tengamos cuidado a la hora de juzgar. Por principio de cuentas, no juzguemos los motivos o las intenciones. Tengamos cuidado con esos aspectos que pueden ser muy ambiguos, que no nos dan una certeza o no tenemos una claridad de ello. A eso me refiero con ambigüedad, que no está muy claro, que no está muy certero el asunto, ya sea alguna situación o en alguna circunstancia. Imagínese por ahí, por ejemplo, va el hermano, el predicador o un cristiano ahí por la calle y de momento pues va observando y usted lo ve, es un ejemplo, pero lo ve y de repente pasa una joven vestida de manera inmoral, pero él voltea en el momento preciso en el que ella va pasando y está viendo hacia un establecimiento, hacia un local. Digo, le pongo el ejemplo porque es algo ambiguo. Y en ese sentido, la verdad está ahí, la persona va pasando el cristiano y pues ¿qué sucede? La persona que va ahí a lo mejor lo está viendo, si es un congregante, un hermano, pues tenga cuidado, no vaya a pensar que esté juzgando equivocadamente al hermano porque él volteó hacia otro lugar cuando iba precisamente pasando una mujer vestida de una manera inapropiada. ¿Qué sucede ahí? Bueno, tengamos cuidado. Bendito Dios, y a Dios le damos gracias que hay un versículo en la Escritura y Él lo dice muy claro y muy contundente. Todas las cosas salen a la luz. Al final, si hubiera una cuestión en el corazón de esa persona, va a salir a la luz. Es una ambigüedad, no tenemos claridad. La persona volteó precisamente en ese instante. Pero, si está mal la persona, Dios permitirá que salgan las cosas a la luz. Pero, ¿y si no? Tengamos cuidado, no vayamos a caer en una crítica, en un juicio, en un juzgar equivocada y deliberadamente. Y entonces sea para nuestro mal, para el mal de la persona. Entonces, qué importante es, además de que pues vaya usted y se acerque a alguna persona y murmure y habla, ay, fíjate que vi a fulanito, que él volteó a ver a una joven. No, tengamos cuidado, esas son cosas muy fuertes, muy graves, de mucho cuidado. Entonces, la Biblia dice, juzgad con justo juicio, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Es un principio, es una verdad, es algo que ahí está, y es como, pues lo que uno siembra cosecha realmente. Así es, esa segunda parte del versículo, ese versículo 2. Entonces, tengamos cuidado realmente, porque
así como juzguemos, seremos juzgados. ¿Qué otra cosa no debemos de juzgar? Bueno, las apariencias. Si hay algo que al Señor Jesús no le gusta, pues es juzgar por las apariencias. Y acompáñenme el libro de Juan, capítulo 7, por favor. Veamos y abramos el libro en el capítulo 7 de Juan y veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Juan 7, versículo 24. Dice así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y revisemos desde el versículo 22. Veamos qué es lo que dice el versículo 22. Bueno, dice: por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Versículo 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Observe usted y vea al Señor Jesús, y está siendo muy contundente, muy claro. Por un lado están los judíos atendiendo y guardando la ley de Moisés que fue dada por los padres, y sí, Dios también se los puso en el corazón que debían circuncidarse, pero era la ley de Moisés, es un bien, en ese momento era algo bueno, correcto, apropiado, pero no ve usted y piensa si será de mayor bien sanar a una persona. ¿Qué tiene más peso? ¿Guardar la ley de Moisés o quebrantarla? Digo, no la estaban quebrantando, pero estaban haciendo el Señor Jesús sanando a una persona, y por esa cuestión lo estaban juzgando, lo estaban condenando, lo estaban juzgando sus apariencias, la apariencia de primera mano, y le estaban diciendo: estás mal. El Señor Jesús fue muy claro y fue muy contundente. ¿Qué otro ejemplo podemos ver? Acompáñenme en Santiago capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Es muy clara la palabra. Es muy clara en el sentido de, pues, que no juzguemos por las apariencias, y a algunos atendamos bien, de ropa espléndida, ricos económicamente, y por otro lado al que viene en una condición humilde, escasa, con escasez, con pobreza. No, amado, al final todos somos delante de Dios igual, nos ve igual. Tengamos cuidado con esas cosas. ¿Qué otra cosa no deberíamos juzgar? Bueno, las personas con conciencia débil. Debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado con las conciencias. Hay conciencias débiles, hay conciencias fuertes, pero si alguno que es débil pasa por una situación que no sea pecado, porque puede haber situaciones y circunstancias moralmente neutras, si me permite la expresión, que no tengan ese peso de valor de pecado o de maldad, pero para alguna persona puedan ser de debilidad, pues no la juzguemos, recibamos al débil. Y eso lo dice el libro de Romanos. Acompáñenme al libro de Romanos capítulo 14, por favor. El libro de Romanos, dice ahí la palabra de Dios lo siguiente. Romanos 14, versículo 1, del 1 al 5, dice así la palabra de Dios. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae,
pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y acompáñeme ahí al versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y observe usted y dése cuenta de algo. La Biblia nos enseña que tengamos cuidado con las personas de débil conciencia. Pero también al débil le dice, no juzgues al que tiene, al que come, al que de alguna manera tiene las posibilidades. La Biblia es muy clara. ¿Qué otra cosa pues no debemos juzgar? Bueno, pues acompáñenme en 1 Corintios 4. Son solo algunos puntos en donde pues tengamos cuidado a la hora de juzgar. 1 Corintios 4, del versículo 1 en adelante. El servicio de los hermanos, los servidores, los administradores. Guardemos y tengamos cuidado y revisemos con atención lo que dice la palabra. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Está aquí hablando Pablo y está diciendo, pues bueno, a los servidores, ¿qué es lo que debemos de tener cuidado con ellos? Muchas veces, pues bueno, hay lugares en donde realmente sí es cierto, es verdad, que en otros grupos, en otros lugares realmente ha sido el testimonio muy malo, muy, pues la verdad, lamentable, triste. El testimonio ha sido el testimonio de Cristo ha sido dejado por los suelos en algunas personas por cuanto realmente no atendieron con sumo cuidado a la palabra de Dios y buscaron llenar sus vientres, como dice la palabra de Dios, procuraron más sus deseos, sus vientres, la sensualidad, la carne, en pocas palabras, que mirar por la grey, por el rebaño, por el pueblo de Cristo. Y hay casos muy lamentables en donde realmente pues las personas solo pensaban en el diezmo, en lo económico o en llenar una congregación, vaya usted a saber, pero hay buenos administradores, hay personas, hay cristianos que están ahí atendiendo, sirviéndole. Con ellos sí, tengamos cuidado de emitir un juicio, de juzgarlos, de criticar, de hablar. Es importante que guardemos nuestra lengua, nuestra boca y pues bueno, hay instrucciones que las vamos a ver en un momento, pero en un cierto sentido, pues sí hay buenos administradores de Dios, el pastor, los diáconos, el ministro, el obrero. Si hay alguna situación, lo vamos a ver, pero de primera mano, mire, veamos, por guardar, por juzgar deliberadamente. Y por último, ¿qué es otro aspecto que no deberíamos o que deberíamos de tener cuidado en no juzgar? Pues a un hermano, hablar mal de él, entre cristianos, entre pueblo de Dios. Acompáñeme en Santiago, versículo 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O sea, hablando de nuestra boca, de nuestra lengua, cuando estamos ahí hablando, estamos en una reunión,
y pudiera hablar ahí uno ahí a lo mejor en contra de un hermano. No, amado, la verdad, tengamos cuidado con ello. Cada uno de nosotros. Dios abomina eso, no es de su agrado que en medio de una iglesia, en medio del cuerpo de Cristo, las personas hablen entre sí. Si hay alguna situación, hay instrucciones, cómo se debe tratar algún asunto, alguna situación, pero de primera instancia el Señor llama nuestra atención a ello. No juzguemos deliberadamente. Ahora, pues es cierto, hay varias áreas en las cuales se le ordena al cristiano que tome una decisión, pues de en un momento dado hacer a un lado lo malo y lo bueno y guardarnos de ello y que en medio de nosotros, en medio de nuestro cristianismo, con ese discernimiento que Dios nos ha dado, pues verdaderamente guardemos lo bueno, hagamos por juzgar con justo juicio. Quiero enumerar unos puntos en los cuales debemos de revisar, debemos de tener cuidado y debemos de atender con suma diligencia, y pues yo creo que sí, ahí se puede juzgar, podemos en un momento emitir un juicio, pero ¿en qué sentido? Vamos a verlo. Dice así la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, acompáñeme, 1 Corintios capítulo 6. Porque son cosas que sí son necesarias atender y que van en el mismo contexto de lo que habló el Señor Jesús. 1 Corintios 6, del 1 en adelante. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis en esto a los hermanos. ¿Dónde es donde podemos juzgar, amado? Mira, y son instrucciones pastorales y son instrucciones que al final pues son ya conllevan un seguimiento a través del hermano, pero lo que sí podemos entender es cuando se da una situación entre hermanos, cuando en medio de la iglesia, en medio de la congregación, hay una situación que juzgar. Y Pablo dice, recurres a los incrédulos, recurres a los gentiles. No hay entre vosotros quien juzgue de una manera sabia, entendida, en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Porque es lamentable, porque vamos y nos exponemos, y ¿qué hay del nombre de Cristo? ¿Qué hay de su palabra? Creo que Dios por eso ha puesto autoridades, hermanos, ministros, predicadores, que pueden hacer esta labor cuando hay que juzgar algo, cuando hay la necesidad de llevar a cabo una cuestión interna entre hermanos. Y la verdad es importante, amado. La verdad, mire, son tiempos muy complejos, muy difíciles, pero ante la complejidad Jesús nos ha dejado su palabra para saber cómo conducirnos, y es por ello que necesitamos revisarla, y cuando se da una situación en medio de la iglesia, pues ahí están nuestros hermanos, ahí están los ministros, ahí están para conducirnos, para guiarnos, para que en un momento no vayamos a litigio ahí entre los incrédulos. Primero revisemos a través de la palabra. Y si ya son cuestiones judiciales, ya son cuestiones de tribunales, pero atendamos primero con Cristo.
Atendamos verdaderamente. Digo, la verdad es que no creo que sea una cuestión, o no entendemos que en una cuestión de tribunales, pues es muy lamentable si se da una situación, pero quiero entender o queremos entender que eso es cuando alguien realmente ha dejado el camino de Cristo, cuando alguien realmente se ha apartado. Yo hablo, y eso lo digo y lo repito y lo reitero, son cuestiones cuando se llega a puntos y aspectos de en tribunales, es porque verdaderamente ya a lo mejor una de las personas, uno de los dos, ya se apartó de Cristo, se alejó, dejó a un lado las cosas, como ha llegado a suceder verdaderamente. Entonces, decimos que pues bueno, está la iglesia, cuando es un cristiano y un cristiano que tienen algunas cosas que arreglar, están los ministros, atendamos a ello. La iglesia local debe juzgar los pecados graves de sus miembros y tomar una acción adecuada. Y aquí es en donde yo le decía, cuando hay situaciones y aspectos y pecado, que alguien ha ofendido a otro o le ha agraviado, está Mateo 18, una enseñanza que se ha revisado una y otra vez se ha dado enseñanza y videos, pues puede haber hasta un folletito, pero amado, la verdad, ¿qué es Mateo 18? ¿Cómo se atiende un caso en medio de la iglesia? Y es en donde una persona, un hermano con el otro va, uno primero va y habla con su hermano y le muestra, y después si no le recibe va con otro como testigo, y al final si no le recibe todavía la palabra aún con el testigo, entonces ya se juzga a través de la iglesia, que son los ministros, que son los pastores, que son a quien Dios ha dejado delante para en un momento poder atender estas cosas. ¿O qué otro aspecto? 1 Corintios 5, donde juzga Pablo un caso de inmoralidad y reprende en ese momento a la iglesia. Y la verdad, ahí él juzga, él emite el juicio, él pone en disciplina a la persona, pero son cosas que se hacen dentro de la iglesia, son cosas que se juzgan dentro, que la iglesia local lo juzga cuando son cuestiones graves. ¿Sí? ¿Qué otro aspecto podemos mirar? Dice, los creyentes deben juzgar por la palabra de Dios la enseñanza doctrinal de los maestros y predicadores. Los creyentes, pues si yo estoy predicando, pues usted puede juzgar y revisar si lo que yo estoy diciendo es correcto o no, si estoy diciendo algo que esté fuera de contexto, o hay por ahí alguna, si me permite la palabra, una herejía, pues tener cuidado, podemos juzgar, podemos revisar. Por eso es importante que usted abra la escritura y que reflexionemos y que razonemos juntos la palabra de Dios, y por eso entonces hasta ello nos vamos al punto de revisar el griego para ver y tener cuidado. No se crea, a uno le da temor estas cosas, y por eso revisamos y profundizamos, vemos un diccionario, vemos el griego, revisamos comentarios y volvemos a releer el pasaje para tener cuidado, para que no digamos algún aspecto o algo que esté fuera de, que esté mal. Vayamos a revisar un pasaje. Mateo 7:15. Dice así, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y cuando decimos por sus frutos es porque vemos las evidencias, es porque vemos en un momento cómo se están conduciendo. Y entonces ante ello, ante las evidencias, podemos emitir un justo juicio, amado. Podemos entonces decir, pues esa persona está distorsionando la palabra, está hablando cosas que no, está diciendo a lo mejor un texto fuera de contexto. Entonces sí podemos decir que está realmente haciendo algo indebido, juzgamos acorde a la palabra de Dios, acorde a la doctrina, acorde a lo que la palabra y el sentido común, porque la verdad la palabra es muy clara, la palabra es muy sencilla, amado. La palabra en ese sentido
es muy, muy sencilla. ¿Y sabe qué? Es un poco de sentido común, un poco de criterio y la verdad, pues nos damos cuenta. Nos damos cuenta, entonces, ¿qué es lo que...? Digo, mire, les soy honesto, inclusive ha habido personas que llegan y dicen, oye, pues es que para vivir, digo, lo dicen allá afuera, ¿verdad? En el mundo, las personas inconversas, pues yo para ser como él, como ese cristiano que realmente golpea o maltrata a sus hijos, les grita y ya es un pleiterío ahí en su casa, digo, la verdad, lamentable es lamentable, pero sí sucede, sí ha llegado a suceder y la verdad uno llega y lo escucha y dice, pues ¿qué le puede uno decir? Lo más que podemos decirle, mire, no todos son iguales, hay quienes sí viven la palabra, hay quienes no, pero sí, la verdad, hasta los inconversos se dan cuenta, la gente que no tiene a Dios. Entonces es un poco de sentido común, de criterio y la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice y qué más podemos en un momento revisar? Bueno, los cristianos han de discernir si otros son creyentes o no lo son, a fin de obedecer el mandamiento del apóstol Pablo. Y sí, amado, la verdad, mire, yo creo que es importante mencionarlo, es importante mencionar esto porque, pues la verdad, puede llegar un congregante, puede llegar una persona, es un congregante, le amamos a las personas, se les sirve, pero si realmente su vida no está acorde a la palabra de Dios, pues se le tiene que hablar con verdad se tiene que hablar y pues si la verdad de la persona está mal, pues se le hace ver, ¿no? En una administración, una persona aparte, obviamente ese hermano que le ministra pues no va a ir y va a comentar las cosas a voz en cuello, ¿verdad? No, líbrenos Dios de eso. Pero pues en una administración si realmente no está conforme a la voluntad de Dios y luego hay personas religiosas que la verdad se acercan y esperan a que uno pues le responde el hermano, pues sí, a lo mejor sí, está echándole ganas, está buscando a Dios, tiene ya algún tiempo, pero realmente no está convertido, no está ahí atento a las palabras de Cristo, realmente no está viviendo la verdad, pues bueno, uno juzga con justo juicio. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Segunda de Corintios. Acompáñenme en Segunda de Corintios, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo en Segunda de Corintios? La palabra de Dios es pues contundente. Segunda de Corintios 6, versículo 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, pues hay que juzgar. Realmente a veces las personas tienen un buen interés, un buen ánimo, un deseo de buscar a Dios. Les animamos, les exhortamos, les amamos en Cristo. Pero bueno, no todos van a responder al llamado, no todos en un momento pues se les puede decir, pues estás bien, ahí la llevas. Y en ese sentido, pues la verdad es que juzgamos con justo juicio y si una persona realmente pues no está caminando, pues se le dice con mucho amor, con mucho cuidado. La Biblia dice con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad. Entonces se le va a hablar la verdad a la persona. Y a veces es lamentable porque luego pues, algunas personas pueden o tienden a hablar y decir, es que ahí no hay amor, o es que ahí no hay esto y el otro, no hay amor de Cristo. Pues es amor de Cristo a veces el hablar verdad a las personas, es el amor de Cristo. Entonces, bueno, ese es un punto. ¿Qué otro aspecto podemos revisar? ¿Qué otro punto? Los que pertenecen a la iglesia han de juzgar qué hombres tienen los rasgos necesarios para ancianos y diáconos. Pues, en la iglesia, a través de que las personas realmente tengan un buen testimonio, se juzga para que en un momento, si pueden ser merecedores de una posición de obispado. La Biblia dice el que anhela el obispado buena obra desea, pero pues debe de cumplir algunos requisitos y en ese sentido
los ministros, los pastores, pueden juzgar cuando alguno cumple con los rasgos necesarios para un diaconado, para verdaderamente caminar ahí, y a lo mejor no una cuestión de autoritarismo, sino de autoridad, de servicio, porque al final eso es lo que vino a enseñar el Señor Jesús. ¿Quieres ganar autoridad? Sirve a las demás. Sé el más pequeño de todos, y bueno, esto ya lo digo yo, ponte así, es necesario como de tapete, que pasen por encima de ti, o sea, sirve a las personas, vaya, sírvelas, ministrales, ayúdales, pero bueno, verdaderamente una persona en la iglesia se puede juzgar quienes puedan ocupar una posición en medio de la iglesia. La Biblia nos deja ver algo muy importante. Y quiero ver que regresemos ahí al libro de Mateo para que veamos este pasaje. Mateo 7, por favor. Regresemos ahí en Mateo capítulo 7. Mateo 7, versículo 3 y 4. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y por qué miras, vuelvo a leerlo, y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es verdaderamente algo muy cierto, es algo muy importante, y la verdad el Señor Jesús en medio de la iglesia, porque al final pues, volvemos a lo mismo, está hablándole a sus discípulos, cómo debemos de tener cuidado y si realmente algo estamos haciendo mal, ¿qué es lo que quiere decir? Pues antes de que yo quiera reprender a mi hermano con su paja, pues mejor primero me reviso yo en mi viga, que es realmente lo que quiere decir el Señor, en cuanto a que debo de tener cuidado. ¿Con qué autoridad yo voy a reprender o a llamarle la atención o exhortar a alguien si yo estoy haciendo algo peor? Fíjese nada más. Porque vamos a decir que la paja es algo minúsculo, es un detalle, es una situación del hermano, pero muy probablemente uno está haciendo otra cosa. Un servidor, vamos a poner un ejemplo, esté verdaderamente con una viga enorme. Qué peligroso es, amado. Qué peligroso es, porque entonces, pues mire, fíjese cómo dice el versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amado, el Señor Jesús nos está diciendo y nos está invitando a que revisemos bien nuestra vida. Y que antes de que vayamos a exhortar, reprender, a hablar con alguien, no vayamos a ser de aquellos que estamos verdaderamente haciendo algo peor. ¿Estás viendo el detalle del hermano? Por acá tienes tú un detallote. No, amado. Y es muy fuerte la censura que hace el Señor Jesús. Hipócrita. Si hay una de las cosas que condena mucho la palabra de Dios mismo, Jesús, es el pecado de hipocresía. Es querer engañar a Dios, es querer hacerle creer algo que realmente no es en nuestra vida, en su vida. Es quererle, si me permite la expresión, ver la cara a Dios. Y no, nadie puede engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Entonces, amado, la verdad es que cómo debemos de tener cuidado, cómo debemos de atender con suma diligencia este punto. Podemos juzgar, sí, Dios nos ha dado esa libertad, pero hagámoslo con cuidado, con tiento, con detención, con los elementos bien establecidos, acorde a la palabra de Dios, acorde a su instrucción, acorde a las cosas que Dios ha dejado establecidas,
¿Para qué? Para saber conducirnos en medio de este tiempo. Y no solo ello, amados, sino para dar un buen testimonio de Cristo ante el publicano, ante el gentil, ante el que no conoce a Dios, ante aquellas personas que realmente no tienen un conocimiento. Porque ya ha sido mucho lo que otros grupos han hecho de poner en mal el nombre de Cristo. Y Dios ahí lo deja establecido. Hay muchas personas que ponen en mal el nombre de Cristo y la verdad no podemos permitir que eso suceda en medio de la iglesia en este tiempo. No, amado. Tenemos que ser claros y contundentes y hacer a un lado ese humanismo de decir, ay, pues pobre, es que ¿qué va a decir? ¿Lo vas a hacer sentir mal? No. Nosotros no somos, mire, Jesús fue muy claro. Él dice que no vino a condenar al mundo. La palabra es la que ya le condena. La palabra es la que ya le juzga. Lo único que hacemos nosotros es abrir la escritura. Y si alguna persona pues se encuentra dentro de alguna situación deplorable, en maldad, en camino equivocado, pues es la palabra la que expone, la que evidencia su corazón. Pero lo que buscamos es que la persona cambie, corrija, enmiende su camino. Pero en ese sentido pues no podemos nosotros, la verdad, tratar con ligereza estas cosas. Debemos de juzgar y, le repito, no caigamos en la viga, no caigamos en el hecho de querer quitarle la paja al hermano cuando traemos una viga. Tengamos temor de Dios, porque la verdad, pues no es así. No es como el Señor Jesús desea que nosotros nos conduzcamos en medio de este mundo, no, sino que verdaderamente atendamos a su palabra y que verdaderamente lo hagamos con justo juicio. Sí, con justo juicio, con todos los elementos. Dios da instrucciones, Dios ha dejado ministros, siervos de Cristo, sí los hay, sí hay en medio de nosotros, hermanos, que puedan en un momento dado conducirnos, ayudarnos, juzgar las cosas en este tiempo. Dios nos llama, Dios nos invita, a usted le hace el llamado, pero la verdad, esto no va a ser pues acorde a lo que yo piense, a mi criterio, a mi prudencia, no. Va a ser acorde a la palabra de Dios. ¿Qué le parece si ahí en esta actitud, bajo esta reflexión, bajo esto último, inclinamos nuestro rostro, le pedimos a Dios su bendición, la verdad que Él nos ayude para no caer en esto, amado, para no caer en esta circunstancia, para no caer en ello, sería muy, muy lamentable. El Señor Jesús es muy claro, no juzguéis para no ser juzgados, porque si estamos juzgando equivocadamente, con esa medida que juzgamos, seremos juzgados. O sea, eso que tú hagas, te va a suceder. Eso que tú juzgues, con ese mismo criterio serás juzgado y la verdad, pues, si es un juicio equivocado, entonces no vamos a salir bien librados, amado. Necesitamos atender a las palabras de Cristo. Necesitamos usted y yo revisar y que en la medida de lo posible, conforme a la voluntad de Dios, podamos hacer estas cosas en medio de este tiempo con sabiduría, con entendimiento, no dejándonos llevar por la marejada de violencia y de maldad o de cosas que ocurren en el entorno nuestro, a su alrededor, en el trabajo, en la oficina. No, guardémonos de emitir un juicio equivocado. Guardémonos de juzgar acorde a las apariencias o bajo las apariencias cuando no son las cosas, o cuando vemos que hay una intención o un motivo o una circunstancia ahí ambigua. No, conozcamos de profundidad, atendamos de manera diligente las cosas. Dios nos enseña que seamos diligentes en estas cosas para que verdaderamente pues no tropecemos o hagamos tropezar a otros.
al débil en la fe, guardemos de emitir juicios a aquellas personas en cuestiones que realmente pues son de conciencia. Respetemos la conciencia de los demás. La Biblia dice y nos enseña que guardemos la conciencia del hermano, de la hermana. Y si para él es tropiezo, pues yo me guardo, me abstengo. Y si para mi hermana es tropiezo, nos guardamos. Pero no hagamos tropezar a los demás. Cosas en las cuales verdaderamente el día de hoy, pues la verdad, todos emitimos juicios. Podemos juzgar, podemos emitir juicios. Tenemos un criterio. Dios no nos ha limitado. No nos limita ese versículo, al contrario, nos amplía el panorama para que podamos emitir un juicio justo, pero conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Yo le invito a que reflexionemos esto y que sea Dios glorificado y que nosotros en nuestra vida pongamos mucha atención y tengamos cuidado con las palabras que salen de nuestra boca, porque pueden causar heridas, problemas. Ojo, mucho cuidado. Señor, pues, ¿qué podemos decir? Padre, es una palabra importante, es una palabra fuerte. Es una palabra, Señor, que la verdad, pues, nos lleva a reflexionar en nosotros mismos, aún un servidor y cada uno, Señor, para poder revisar realmente y no estar emitiendo juicios a priori, sino verdaderamente en bondad, en amor, en benignidad, Señor, siendo benignos en medio de este tiempo, Señor, siendo benignos con el hermano, con la hermana, siendo de un corazón puro, de un corazón sencillo, Señor. Ayúdanos, la verdad es que es una palabra importante, es una palabra fuerte, pero es algo que es necesario atender y revisar en medio de este tiempo, Señor, y que la verdad, solo con tu ayuda podremos caminar, podremos andar en tus caminos hasta llegar un día delante de ti. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, que pase un domingo bendecido y nos vemos en 8 días. Gracias.